Hubo algo que supe a las 2 semanas de estar tejiendo 2 agujas. Quiero que tú lo sepas de una vez. En 2 agujas, palillo o malla, como se conoce esta técnica, solo existen 2 puntos, por derecho y por revés. También se le conoce como por arriba o por abajo, por encima, por debajo, como lo quieras llamar. En el canal lo vamos a llamar derecho y revés, y resulta que son los únicos puntos que existen en las 2 agujas. Lo demás son variaciones para lograr puntadas. También se puede hacer aumentos, disminuciones, pero solo existen estos 2 puntos. En este video te voy a contar todas esas cosas que me hubiera gustado saber cuando empecé a tejer 2 agujas. Espero que te quedes hasta el final para que no te pierdas ninguna información, y de verdad que me hubiera gustado muchísimo saber todo esto desde el principio para no cometer tantos errores y sobre todo para entender la estructura y la lógica de la técnica de 2 agujas. Bienvenido y te invito a suscribirte. Resulta que hay una estructura que debes entender antes de empezar a tejer 2 agujas. Vamos a asimilarlo como si fuera crochet. En el crochet empiezas tejiendo cadenas y luego puedes hacer puntos bajos, puntos medios altos, puntos altos. Resulta que en las 2 agujas, en lugar de cadenas, se deben montar puntos. Se deben dejar puntos montados en una de las agujas o en 2, depende del caso, para empezar a tejer. Y resulta que existen varias maneras de hacer el montaje de estos puntos. Su variación es muy pequeña, la diferencia. Lo que yo te recomiendo es que ensayes todas. Al principio hice eso, ensayé todas y con la que más me sentí más cómoda, pues así hice el montaje de puntos. Ya más adelante aprendí a diferenciar qué era un montaje y cuál era la diferencia si hacía tejiendo o cuál era la diferencia si era con nudos. Esto se le llama el montaje de puntos, que sería como las cadenas de inicio en el crochet. Luego de este montaje de puntos, lo que viene es empezar a tejer para que crezca nuestro tejido. Existen diferentes tipos de agujas y también de distinto material, de madera o bambú, de aluminio, de pasta o de plástico, de muchísima variedad. Asimismo las hay rectas y también las hay circulares. Esta se le conoce como circulares o agujas con cable. ¿Y cuál es la diferencia? Que lo que tejas con agujas rectas puedes tejerlo con agujas circulares, pero no todo lo que tejas con agujas circulares puedes tejerlo con agujas rectas. ¿Por qué? La forma en que tienen estas agujas nos ayudan a hacer tejidos circulares y cilíndricas. Por ejemplo, empezar un suéter o un saco que sea cerrado e ir tejiendo y subiendo sin tener que hacer una costura, como por ejemplo este saco que viene a ser como en rectángulos y tiene varias costuras. Fue tejido con agujas rectas. Asimismo se puede tejer medias o calcetines, gorros, porque su estructura está de que se puede tejer de manera circular. Resulta que también otra cosa que yo me enredaba mucho al principio era que decían, teje siempre el primer punto, y otros decían, nunca lo tejas, o decían, siempre que termines una fila debes hacer punto revés. Y otros decían, no, el último punto debes hacer sí o sí punto derecho. Y yo lo único que quiero es darte un poco de tranquilidad y que busques tu propio estilo. No existe una policía, un régimen, algo que nos castigue por no hacer las cosas como alguien nos dice. Lo que te sugiero es que hagas muchas pruebas y que tú decidas qué es lo que más te gusta. En las próximas clases les voy a mostrar la diferencia entre terminar el último punto tejido por el derecho y el último punto tejido por el revés. A mí personalmente me gusta más la terminación en el punto del derecho, pero a la mayoría de personas incluso les gusta por el revés. No importa, cuando se vuelvan más expertos, más expertas, van mirando qué es mejor, si es para unir piezas, si es para una prenda o lo que sea, pueden hacer esta variación, pero no se estresen, pueden hacer sus pruebas o simplemente hacer lo que les voy indicando en el curso y en estos videos en YouTube. Después de tejer una pieza o un proyecto a 2 agujas, se debe cerrar su tejido. Entonces también hay un cierre de puntos que también se los enseño por acá y también en todo el curso. Entonces esta es la estructura: montaje de puntos, tejer y por último terminar o cerrar los puntos. Otra cosa que debes saber antes de empezar a aprender 2 agujas es que debes relajar mucho tu cuerpo.
Si ya tejes crochet, debes tener la mano más suelta y para ti es más fácil entender la estructura del tejido y entender muchas cosas de las dos agujas. Sin embargo, ya sea que sea la primera vez que vas a tejer esta técnica o que realices otras manualidades, es importante que relajes el cuerpo. A mí me pasó, en un inicio apretaba muchísimo, me tensionaba y luego dije, bueno, ¿qué es lo que yo también enseño? A relajarse. Entonces hay que relajar desde los glúteos, la cola, los hombros, las manos y estar muy dispuesto y dispuesta para aprender. Hay que relajarse y me parece a mí que las dos agujas sí requiere un poco más de concentración, porque si se te escapa un punto se puede destejer y al inicio es complejo de recuperar este punto. Ahora que les hablaba de las agujas, les quiero recomendar que en un inicio y para aprender lo hagas con una aguja de madera o de bambú. A mí personalmente en el crochet no me gustan las agujas de madera y de bambú, pero para aprender, como es un material más rígido, más rústico, hace que el hilo o la lana no se deslice tanto a comparación de las de aluminio que se tienden a resbalar. Entonces, para empezar es ideal una aguja de madera o de bambú. Cuando sueltes la mano, cuando ya estés muchísimo más experta o experto, ya puedes pasar a una de aluminio, que de hecho son mis favoritas, son muy buenas. ¿Y por qué te digo que requiere más concentración? Porque si te soy sincera, a mí sí me pareció más complicado las dos agujas que el crochet. Primero, miremos la estructura de una aguja de crochet. Tiene un gancho y es más fácil el agarre de las lanas, ¿verdad? En cambio las dos agujas son dos agujas puntudas que no tienen un gancho para tomar la hebra y debemos maniobrar muchísimo más las manos para poder lograr el tejido. Sin embargo, no quiere decir que sea imposible. De hecho, se vuelve un reto muy interesante romper esa parte mental y uno ver que logró algo nuevo en el tejido es muy enriquecedor. Así que no te rindas, por favor, intenta y todo es cuestión de práctica. También existen varios estilos al tejer. Así como en crochet podemos tomar la aguja así o así y tomar la hebra por debajo, también tomarla por encima, así mismo es en las dos agujas. Por eso a veces escuchamos que hay un estilo continental o hay un estilo inglés. Lo que varía es por dónde se ingresa la aguja y cómo se toma la hebra. Pero también te invito a que te relajes y no te compliques. Yo en mis videos lo voy a explicar en el estilo continental, que de hecho, dicho por muchos y se los digo también yo, es la manera más sencilla. La manera continental, que también se los voy a mostrar en los videos. Otra cosa que es interesante que aprendas y que sepas, y es que en las etiquetas de lana la numeración de aguja es distinta a la numeración de crochet. ¿Por qué? Porque en las dos agujas los puntos quedan como más sueltos, entonces se requiere un número diferente. Vamos a mirar, por ejemplo, esta. Esta fibra nos indica que es una 4 milímetros. Normalmente estas etiquetas recomiendan el mismo número de aguja que la fibra, en este caso 4 milímetros. Ojo que esto también depende de lo que vas a hacer, si es un amigurumi o es una prenda. Si es amigurumi tendrías que mermar de numeración, pero eso es otro tema. Cuando recomienda en dos agujas, siempre recomienda un número más de la fibra, en este caso 5 milímetros. O sea que es una fibra de 4, pero recomienda una aguja de 5. Esto también cambia para las dos agujas. Otra cosa que aprendí y que nadie me dijo es que cuando esté tejiendo y sobre todo cuando estamos empezando, aunque igual todavía me confundo, es que no dejes tu tejido a la mitad y te vayas a tomar café, a hacer una pausa activa, porque luego no vas a saber si vas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, si tenías las agujas así o si las tenías así. Entonces, por muy ocupada que estés, siempre termina la hilera y luego retomas el tejido, porque si te devuelves, si tomas el lado donde no era, el tejido te va a aumentar más a un lado que al otro. Así que siempre termina tu hilera completa. Y listo, por último te quiero invitar a esta serie de videos, a que los veas uno por uno. Recuerda que puedes poner el video en YouTube más lento, más rápido, en los 3 punticos le das velocidad de reproducción y puedes poner los videos más lentos si necesitas ver algo muy al detalle o muy rápido si consideras que estás entendiendo y quieres ver más rápido el video. Así que bueno, te espero, te voy a explicar todo paso a paso, con mucha paciencia, con mucho amor. Si tienes alguna duda, no dejes de dejarme acá en los comentarios y con gusto te contesto. Y bienvenido a este nuevo canal. Chao.